Durante décadas, el mundo del espectáculo mexicano ha sido un escenario lleno de luces, fama y secretos. Muchos actores que admiramos construyeron carreras impecables mientras ocultaban una verdad que podía destruirlo todo: su verdadera orientación sexual. En una industria donde la imagen lo era todo, donde ser perfecto ante las cámaras era una obligación, algunos de estos hombres vivieron entre la gloria y el miedo, entre el aplauso y el silencio. Hoy revelaremos nombres, historias y confesiones que pocos se atreven a mencionar. Desde escándalos enterrados por las productoras hasta romances prohibidos que casi salen a la luz, este video te mostrará el lado oculto de la televisión mexicana. Pero atención, la última revelación te dejará completamente impactado, así que quédate hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y deja tu like. No solo nos ayudas a que YouTube recomiende este tipo de contenido sin censura, sino que también formas parte de una comunidad que busca descubrir la verdad detrás de las estrellas. Polo Morín. Desde el instante en que su imagen se proyectó en nuestras pantallas, algo parecía perfecto, inquebrantable. ¿Y si ese perfeccionismo escondía un secreto devastador? El actor mexicano nacido en Celaya, Guanajuato, emergió con fuerza en la televisión, encarnando al galán encantador, sonriente, seguro de sí mismo. Pero detrás de la cámara algo se quebraba. En diciembre de 2016 estalló el escándalo. Fotografías comprometedoras filtradas por un hacker lo mostraban con otro hombre. De la noche a la mañana, la construcción mediática de éxito y normalidad se vino abajo, dejando al descubierto un doble filo que pocos se atrevían a sostener. ¿Por qué esa imagen intachable debía ocultar su verdad? La trayectoria de Polo Morín comenzó con pasos ambiciosos. Estudió economía y negocios en la Universidad Anáhuac, mientras tomaba clases de actuación en la Ciudad de México. Su debut televisivo fue en la serie La Rosa de Guadalupe. Y poco a poco se ganó un lugar en el mundo de las telenovelas, llegando al estrellato con Mi corazón es tuyo como Fernando Lascurain. Pero detrás del éxito había una vida que no encajaba en el molde, curiosidad poco conocida. Antes del escándalo ya había interpretado un papel gay en Gossip Girl Acapulco y confesó que esa experiencia le abrió los ojos acerca de su propia identidad y del miedo a ser auténtico. Y entonces aconteció el momento decisivo. Las imágenes filtradas no solo lo expusieron públicamente, sino que le arrojaron al abismo de la vergüenza y la presión de una industria que tantas veces exige máscaras. En su interior resonaba la frase: "Nunca me sentí feliz. Nunca me sentí aceptado". Era la confesión entre líneas de un hombre atrapado entre la fama y el silencio. Agencias le advirtieron que su carrera podría terminar. Los contratos dudaron. El miedo lo paralizó. Pero en lugar de abandonar, Polo eligió transformar su tormento en impulso. Emergió con una versión más auténtica, más humana, dispuesta a romper moldes. No creerás lo que pasó después. Él mismo se convirtió en defensor de la visibilidad y cambió su narrativa íntima por una de liberación. Mauricio Mejía siempre pareció tenerlo todo: fama, belleza, carisma y una carrera sólida en el mundo de las telenovelas. Pero detrás de esa sonrisa perfecta había una historia de miedo, censura y valentía que muy pocos conocían. ¿Qué lleva a un actor exitoso a vivir durante años escondiendo una parte esencial de sí mismo? ¿Por qué en pleno siglo XXI aún hay quienes deben fingir ser alguien más para conservar su lugar en el medio? Desde sus primeros papeles en Rebelde y Clase 406, Mauricio fue catalogado como el prototipo del galán moderno. Su rostro impecable y su elegancia lo convirtieron en uno de los favoritos de Televisa, pero también en prisionero de una imagen. En los camerinos, los rumores sobre su vida personal comenzaron a circular, y las presiones eran cada vez mayores. En una industria donde ser gay era sinónimo de perder contratos, Mauricio decidió callar. Lo hizo durante años, llevando una doble vida que lo consumía en silencio. Su carrera crecía, pero su felicidad se desvanecía. Lo que muchos no saben es que en 2016 el actor fue víctima de chantaje. Una persona cercana amenazó con revelar su orientación si no pagaba una fuerte suma de dinero. Fue entonces cuando Mauricio decidió romper el ciclo del miedo. "Nadie más va a decidir por mí", dijo. Aquella fue su primera gran declaración pública sobre su verdad. El momento decisivo llegó cuando apareció en Televisión Nacional junto a su esposo, Enrique Guzmán, compartiendo su historia sin filtros. En un país donde muchos artistas aún temen hablar, Mauricio dio un paso que pocos se atreven a dar: ser libre.
Las consecuencias fueron inmediatas. Algunos lo aplaudieron por su valentía. Otros lo criticaron duramente, diciendo que su carrera terminaría. Pero él no se detuvo. Se convirtió en un símbolo de 1900, orgullo y resistencia dentro del espectáculo mexicano. Con su nueva vida transformó el escándalo en inspiración. Hoy, mira atrás y sabe que aquel secreto que tanto temió revelar fue lo que finalmente lo liberó. No creerás lo que pasó después. Su historia se volvió un ejemplo de cómo el amor propio puede vencer incluso a la hipocresía de una industria entera. Era el ídolo de toda una generación. Millones de fans gritaban su nombre en los conciertos de RBD. Pero detrás de esa imagen juvenil y rebelde, Cristian Chávez cargaba con un secreto que lo consumía lentamente. ¿Cómo mantener la sonrisa cuando el mundo te exige ser alguien que no eres? En pleno auge de su carrera, cuando la banda RBD llenaba estadios en América Latina y Europa, una filtración lo cambió todo. En 2007 se publicaron fotos suyas casándose en Canadá con su entonces pareja, un hombre. México entero se estremeció. Las redes, los periódicos, los programas de chismes, todos hablaban del escándalo. Nadie hablaba de amor, solo de traición, de imagen, de pérdida de contratos. Cristian se convirtió en el primer artista pop mexicano abiertamente gay, pero el precio fue altísimo. Su sello discográfico le dio la espalda, algunos fans lo abandonaron y su salud mental se deterioró. Lo que pocos saben es que, durante meses, Cristian vivió aislado, luchando contra la depresión. Llegó a escribir: "Me siento como si el mundo me odiara por amar". Sin embargo, fue en esa oscuridad donde encontró su verdadero poder. 2013, tras un intento de suicidio que estremeció a sus seguidores, decidió renacer. A partir de ahí, Cristian dejó de esconderse. En entrevistas confesó que su silencio le había costado la felicidad y que el amor, incluso en su forma más juzgada, siempre valía la pena. Su momento decisivo no fue la filtración, sino el instante en que se miró al espejo y decidió sobrevivir. Desde entonces, su voz se convirtió en bandera de autenticidad. "Prefiero ser un artista libre que un producto vendido", dijo una vez con lágrimas en los ojos. No creerás lo que pasó después. Cristian regresó a los escenarios con más fuerza que nunca, transformando el dolor en arte y dejando claro que la verdad, aunque duela, siempre libera. Alan Estrada siempre fue el chico que hacía soñar al público. Sonriente, talentoso, multifacético, actor, cantante, bailarín, creador digital. Pero detrás de la perfección que mostraba en cámaras, había una historia de autocensura, miedo y búsqueda personal. ¿Qué sucede cuando el hombre que inspira libertad vive preso del silencio? Desde sus inicios en el teatro musical con Hoy no me puedo levantar, Alan conquistó al público con su voz y carisma. Luego llegaron las telenovelas y su proyecto Alan X El Mundo, con el que recorrió el planeta entero. Un hombre que parecía tenerlo todo, excepto la paz de ser él mismo. Por años, Alan evitó hablar de su vida privada. Los periodistas preguntaban, los rumores crecían, pero él siempre sonreía y desviaba el tema. "Mi vida personal no está en venta", solía decir. Y aunque parecía una respuesta inteligente, en realidad escondía una gran verdad: el miedo a ser juzgado por amar diferente. Lo que muchos no saben es que en los primeros años de su carrera, fue advertido por ejecutivos de televisión de que un actor gay no vende. Esa frase lo marcó profundamente. Vivió con discreción extrema, intentando complacer a todos, menos a sí mismo. Hasta que, años después, su viaje más importante no fue a otro país, sino a su interior. El momento decisivo llegó cuando, en una entrevista, habló por primera vez abiertamente sobre su orientación. Sin dramatismos, sin marketing, solo verdad. "Ser quien soy no es una confesión, es un acto de amor propio", dijo. Sus palabras resonaron más que cualquier escándalo. A diferencia de otros, Alan no fue expuesto. Él eligió contarlo a su manera, con serenidad, con orgullo. Pero su revelación tuvo consecuencias. Algunos contratos se detuvieron, ciertas marcas se distanciaron y el sistema mediático volvió a demostrar que la homofobia seguía viva. Aún así, Alan siguió su camino, viajando, creando y mostrando al mundo que la autenticidad no necesita permiso. No creerás lo que pasó después. Su historia inspiró a miles de jóvenes que lo veían como un ejemplo de libertad silenciosa. Alan Estrada no solo viajó por el mundo, viajó a su verdad y decidió quedarse allí para siempre. Durante décadas, Sebastián Ligarde fue el villano favorito de México,
Su rostro intimidaba. Su voz imponía respeto, pero detrás de ese personaje fuerte y temido, había un hombre viviendo en las sombras. ¿Cómo puede alguien que inspira miedo tener tanto miedo de sí mismo? Nacido en Laredo, Texas, pero criado en México, Ligarde conquistó la pantalla en los años 80 y 90 con papeles memorables como el de Memo en la telenovela Quinceañera, un personaje que lo catapultó al estrellato. Era admirado, temido, deseado. Sin embargo, también era prisionero de una industria que castigaba la diferencia. Por años, Sebastián ocultó su orientación. Vivía con el temor de que una palabra equivocada destruyera su carrera. En entrevistas evitaba preguntas personales y en fiestas del medio llegaba acompañado de mujeres que fingían ser sus parejas. Era un papel más, diría después. Lo que pocos saben es que esa fachada lo llevó a una profunda soledad. La noche, el silencio y el miedo eran sus verdaderos compañeros, hasta que llegó el momento decisivo. En 2013, Sebastián rompió el ICO 100 Jazz, silencio. Con una entrevista que sacudió al mundo del espectáculo, declaró abiertamente ser homosexual. Sus palabras fueron claras: soy gay y estoy orgulloso de serlo. Aquel día cambió su vida. La noticia se volvió tendencia. Las revistas lo pusieron en portada y el público se dividió entre el aplauso y la condena. Algunos productores lo llamaron valiente, otros lo vetaron sin aviso, pero Ligarde no se quebró. Había soportado décadas de silencio y ya no iba a volver atrás. Desde entonces, se convirtió en mentor de jóvenes actores, enseñándoles que el talento no tiene orientación. Prefiero perder papeles que perder mi verdad, dijo una vez con lágrimas contenidas. No creerás lo que pasó después. Sebastián encontró algo que nunca había tenido: paz. Hoy, a sus más de 60 años, mira atrás y sabe que su mayor actuación no fue en televisión, sino en la vida real, cuando decidió interpretarse a sí mismo por primera vez. Su voz llenaba los teatros. Su presencia dominaba el escenario. Mauricio Martínez era el ejemplo de disciplina, talento y éxito. Pero detrás de cada aplauso escondía una batalla invisible. ¿Qué pasa cuando el público te adora por una imagen que no refleja quién eres? Desde joven, Mauricio soñó con ser artista. Nació en Monterrey, estudió actuación y canto, y pronto conquistó los escenarios de México y Broadway. Su rostro se volvió familiar gracias a sus participaciones en la academia y múltiples musicales donde su voz estremecía. Sin embargo, su vida personal era un laberinto. Durante años vivió bajo el peso de una doble moral impuesta por la industria: sé atractivo, sé seductor, pero no te atrevas a ser tú. Lo más duro fue cuando, en pleno auge de su carrera, enfrentó no solo la censura mediática, sino también el cáncer testicular. En ese momento, entre quimioterapias y reflectores, comprendió que la vida era demasiado corta para vivir con miedo. Lo que muchos no saben es que, mientras luchaba por sobrevivir, también lidiaba con su identidad reprimida. El momento decisivo llegó en 2019, cuando decidió hablar abiertamente de su orientación sexual. No hubo notas sensacionalistas ni escándalos. Fue una revelación sincera y poderosa. En una entrevista dijo con firmeza: pasé años tratando de encajar, pero hoy entiendo que no hay éxito sin autenticidad. Sus palabras resonaron con miles de personas dentro y fuera del medio artístico. Sin embargo, no todos lo celebraron. Algunos colegas se distanciaron. Otros insinuaron que perdería su imagen masculina. Pero Mauricio no se detuvo. Desde entonces ha usado su voz no solo para cantar, sino para defender a quienes no pueden hacerlo. Denunció abusos en la industria y habló abiertamente del acoso que sufrió de un conocido productor, generando un movimiento de apoyo y conciencia. No creerás lo que pasó después. Lejos de caer, su carrera se reinventó. Mauricio Martínez dejó de ser solo un actor o cantante. Se convirtió en símbolo de resiliencia, de verdad y de la valentía de quienes se atreven a vivir sin miedo. A todos nos ha hecho reír, pero pocos imaginaban cuánto había llorado. Eduardo España, conocido cariñosamente como Lalo España, es uno de los actores cómicos más queridos de México. Sin embargo, detrás del humor había un dolor silencioso. ¿Puede alguien que hace reír a millones estar muriendo por dentro? Desde joven, Lalo soñó con actuar. Su talento lo llevó a participar en programas icónicos como Otro Rollo y Vecinos, donde su personaje, Germán, se convirtió en un fenómeno nacional. Pero en su vida real, el escenario era otro, el de un hombre obligado a ocultar su verdad por miedo a ser rechazado. En los 90 y 2000, ser gay en la televisión mexicana era prácticamente una sentencia de censura.
Lalo lo sabía. Por eso, durante años, decidió callar. Tenía miedo de que se acabara todo, confesó más tarde. Pero su silencio se rompió cuando el amor y la tragedia se cruzaron en su camino. En 2012 perdió a su pareja, Ranferi Valencia, tras una relación de 6 años. Fue entonces cuando Lalo decidió hablar. No lo hizo con una rueda de prensa ni con escándalos mediáticos. Lo hizo desde el corazón, con lágrimas en los ojos, rindiendo homenaje al hombre que amó. Esa fue su liberación. El momento decisivo no fue su confesión pública, sino su transformación emocional. Lalo entendió que no debía esconder su historia para proteger su carrera. Amar no es pecado. Callar por miedo sí lo es, dijo con firmeza. Desde entonces se ha convertido en defensor de los derechos LGBTQ+, y en símbolo de sensibilidad dentro del espectáculo. Lo que pocos saben es que, incluso después de abrir su corazón, Lalo enfrentó burlas y prejuicios dentro del mismo medio que lo aplaudía. Pero él resistió, como siempre lo hizo, con humor, con luz, con dignidad. No creerás lo que pasó después. Su historia inspiró a toda una generación que aprendió, a través de su sonrisa, que la autenticidad también puede ser una forma de valentía. Durante años, Felipe Naera fue uno de los rostros emergentes más prometedores de la televisión mexicana. Joven, carismático, con una presencia magnética frente a la cámara. Pero lo que nadie imaginaba era que, tras su mirada serena, se escondía un conflicto interior devastador. ¿Qué ocurre cuando tu mayor enemigo es el miedo a ser descubierto? Felipe, nacido en Guadalajara, comenzó su carrera en el teatro y poco a poco fue ganando notoriedad en producciones juveniles. Sin embargo, mientras su fama crecía, también lo hacía la presión por mantener una imagen aceptable. Los ejecutivos querían al galán perfecto, al hombre deseado por todas, y Felipe sabía que su verdad no encajaba en ese molde. Vivió en silencio, fingiendo romances, evitando preguntas, hasta que, un día, una fotografía filtrada en redes lo puso en el centro de los rumores. Los medios especulaban, los fans se dividían, y su nombre se volvió tendencia por las razones equivocadas. El momento decisivo llegó cuando, cansado de sin voz, esconderse, Felipe rompió el silencio en una publicación sincera. No soy un escándalo, soy un ser humano que ama. Sus palabras estremecieron a muchos y lo enfrentaron a la dura realidad. La industria no perdona la honestidad. Algunos proyectos fueron cancelados y los directivos lo señalaron como riesgo mediático, pero lo que parecía el fin de su carrera se convirtió en un nuevo comienzo. Felipe decidió producir sus propios proyectos, contar historias reales y dar voz a quienes vivían como él, entre el miedo y el deseo de libertad. Su historia aún se escribe, pero su valentía ya lo coloca entre los actores que rompieron el molde del silencio. No creerás lo que pasó después. Lejos de desaparecer, Felipe Naera emergió con una nueva fuerza, demostrando que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la verdad que uno se atreve a vivir. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que detrás de cada sonrisa en la pantalla hay una historia que el mundo no siempre ve. Estos actores no solo rompieron el silencio, rompieron las cadenas de una industria que durante años los obligó a callar. Su valentía nos recuerda que la verdad siempre encuentra su camino, aunque duela, aunque tarde. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que otros prefieren esconder. Dale like si crees que la libertad no debería ser un escándalo y comparte este video para que más personas conozcan lo que realmente ocurrió detrás del telón. Y no olvides, la última historia aún no ha sido contada. ¿Estás listo para descubrirla en el próximo video?